Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Cuando nosotros venimos marcados con una misión desde el cielo, lo importante es que conozcamos cuál es la misión. Yo por lo menos ya encontré parte de mi misión sobre la tierra. Yo la encontré, no sé si usted ya la encontró. ¿Qué le toca hacer a usted? ¿Quién sabe, verdad? ¿Estorbo? Creo que no. Renuncio, reprendo y rechazo, dirá usted, ¿verdad? Pero este hombre, note usted desde el versículo 4, el Señor le está descubriendo a él que él tenía una vida antes de venir a la tierra. Y le está diciendo, mira Jeremías, antes que tú fueras feto, antes que tus huesos se empezaran a formar dentro del vientre de tu mamá, antes que todas esas cosas se dieran, antes que le empezaras a causar náusea a tu mamá, porque después le iba a causar náusea, pero a los que lo oyeran. Porque óigame, esto es lo cardíaco. Fíjese usted que uno viene marcado y al principio no le causa náusea a su mamá, pero después le causa náusea a la gente cuando cumple el propósito de Dios, porque a veces los propósitos de Dios son muy duros. Espéreme un rato, ahorita le voy a explicar, espéreme un ratito. Entonces resulta que a este le está diciendo, mira, antes que tú tuvieras tu cuerpo, ya tenías un espíritu. Y ese espíritu yo lo había programado porque dice, antes que te formara, te conocí. El primer paso en la vida de un señalado, de un marcado, es que lo conocieron a uno desde antes de la fundación del mundo. Por eso la Biblia dice, a los que antes conoció, a estos predestinó, también a estos llamó, también a estos justificó y también a estos glorificó. Es decir, Dios ya nos mira glorificados a nosotros, aunque no parecemos glorificados ni parecemos gloriosos. Y por esa razón es que muchas veces nosotros pasamos peligros como los que contaba mi hermano en su testimonio, en donde nos van a matar antes de que nosotros fuéramos cristianos. Tal vez a saber cuántas veces, Dios mío, trataron de matarte a ti y no lo lograron. El diablo, no digo con una pistola, con un accidente, con una enfermedad, te fuiste a una piscina y toda tu familia se fue y te estabas ahogando y a saber quién te sacó. Y muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué no? ¿Por qué otros sí se murieron y por qué yo todavía estoy vivo? Muchas veces eso es porque el Señor ya te había conocido. Y como ya te había conocido, dijo, no, este no se me puede ir sin que Él me conozca a mí, porque yo ya lo conocí a Él. Es que démosle un aplauso al Señor. Mire, hermano, cuando Dios ya nos conoció a nosotros, es mala educación que nos muramos sin conocerlo a Él. Ya nos conoció, ya nos enganchó. Ahora, tarde o temprano vamos a tener que conocerlo a Él. Por eso lo lindo es que, yo no sé, aquí hay varios grupos de personas. Yo quisiera ser de ese grupo de personas como Jeremías, que me conocieron antes. Yo creo que a mí me conocieron antes también, hermano, y no sé si a usted, pero mire, a mí me pasaron tantas cosas en mi vida. Yo le he contado a usted que un día me senté a hacer cuentas de cuántas veces había estado a punto de perder la vida. 11 veces me recordé, tal día, tal fecha, tal día, aquel día que hice tal cosa, aquel día que, un montón de barbaridades que uno hace cuando anda en el mundo, ¿verdad? 11 veces me protegió el Señor de un peligro inminente de muerte, y a saber cuántas veces lo protegió a usted, como que hubieran mandado ángeles alrededor de usted. Como decía una profecía hoy, ¿verdad? He puesto ángeles alrededor de ustedes, a saber cuánto, mire hermano, a saber cuánto nos van a cobrar los ángeles cuando lleguemos al cielo. Nos van a decir, usted ya está pagado, dice la hermana, para saber, hombre, porque como el Señor dijo cuando dejó en el mesón aquel, ¿verdad? Dijo, ahí pago yo si gasta de más. Yo creo que nosotros gastamos de más, hermano.
Yo creo que le pusimos trabajo, horas extras. Le pusimos a los ángeles, muchos de nosotros, tal vez no todos, porque hay algunos que son tranquilos y hay otros que también, pero la mayoría no. Entonces, volviendo al punto antes que yo te formara, te conocí. Algunos dicen, oh sí, en la presencia de Dios, en el conocimiento anticipado de las cosas. No. Porque entonces tendría que haber conocido a toda la humanidad, pero solo conoció a unos. No los conoció en su conocimiento anticipado, los tuvo que haber conocido en su espíritu. Entonces dice acá, y entonces antes que salieras de la matriz te consagré. Fíjese que son facetas. Primero te conocen y entonces Dios dice, a este lo conozco, pero no puede él venir a mí de regreso si antes no se consagra. Entonces lo voy a tener que consagrar legalmente. Y por esa razón es que, aparte de que a uno lo salvan de peligros de muerte, uno muchas veces se conmueve, perdone, pero el testimonio que decía mi hermano hoy, decía, yo nunca había llorado, dijo el hermano. Para los que no vinieron temprano se lo voy a repetir. Yo nunca había llorado, dice, sino que ni cuando murió mi papá lloré, dice, sino que cuando vine aquí a la iglesia supe que las lágrimas eran saladas, dice. Fíjese usted. Y qué interesante que yo conozco mucha gente que entra a las iglesias y es en las iglesias donde le da ganas de llorar, y por eso es que no les gusta ir a la iglesia, porque le sucede algo en la iglesia y como que le agarraron su corazón y empieza, no debo llorar, dicen que los hombres no deben llorar, y empieza él a querer cantar la canción, ¿verdad? Pero realmente Dios es bueno y propuso un plan para nosotros y Él lo va a cumplir, tarde o temprano lo va a cumplir. Pero ese no es el punto principal de lo que le quiero trasladar. Sigamos acá. Entonces dice, y te di por profeta a las naciones. Oh, le dio ministerio, lo conoció, lo consagró, le dio un ministerio. ¿Vieron esto? ¿Cómo es eso que uno ya viene marcado con un ministerio, hermano? Ya uno, como que si uno pudiera hacer muchas cosas, pero lo que uno mejor puede hacer es aquello para lo cual Dios lo puso a uno. A uno Dios lo puso, digamos a mí, yo ya sé para qué me puso Dios, insisto, y es para anunciar su nombre de plano, y lo voy a anunciar hasta que venga el Señor o hasta que me muera. No sé cuál de las dos cosas van a pasar, pero primero Dios que no me muera, porque aunque me maten no me muero, porque la Biblia dice, ¿verdad? Aquel que ha muerto pero cree en el Señor Jesucristo verdaderamente no está muerto, sino que vive delante de Dios, como Isaac, como Jacob, como Abraham, que viven delante de Dios, hermanos. Y esa es la maravilla en la que nosotros creemos. Démosle un aplauso al Señor y vamos a seguir acá. Entonces, mire, entonces existe un trauma. Uno viene marcado, uno viene consagrado, uno viene señalado, uno viene con un ministerio, pero uno no lo sabe, uno lo tiene que descubrir. Y mientras uno lo descubre, anda de un lado para otro, anda trabajando saber en dónde, vendiendo guaro, otros de diputados, otros saber en dónde, pero qué sé yo, andan en diferentes lugares. Mientras no descubren el motivo por el cual Dios los trajo a la tierra. Pero cuando lo descubrimos, nos topamos con un tremendo trauma. El trauma es, ¿y cómo voy a poder yo hablarle a toda esta gente? ¿Y cómo me van a creer toda esta gente? ¿Cómo me las voy a poder convencer? ¿Y cómo voy a poder hablar, Señor, si yo no sé hablar? Pues eso es lo que el Señor anda buscando. Uno que no sepa hablar. Eso es lo que Él anda buscando. Él anda buscando tartamudos como Moisés, incircuncisos de boca como Moisés, gente como este que no puede hablar, que no puede hilvanar, que no puede hacer un mensaje, que no se puede convertir en un orador profesional, sino que tiene que reconocer que las palabras que salen de su boca no proceden de su mente, sino que proceden del corazón de Dios. Y eso es lo que impacta el corazón de la gente, porque no es uno el que está hablando, hermano.
Punto número uno, entonces, que Dios le da limitaciones al humano que va a ser su ministro, al humano que Él va a lanzar como ministro. Le dan limitaciones para que en las limitaciones uno vaya y le diga: Dios mío, pero si uno puede hacer eso. El apóstol Pablo, aunque ese sí podía hablar, ese sí podía hablar, ese era pico de oro. Y cuando se va a presentar ante la gente, se sentía como el más débil de todos. Y entonces tiene que irse a orar y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros entendemos que somos débiles, que no podemos, pero que estamos recogiendo del tesoro maravilloso que es la Biblia, que se hace vida, no la Biblia muerta, no la Biblia como libro, hermano. Es el gran problema de un montón de religiosos, que solo Biblia y Biblia y Biblia, y nada de vida, ni vida, ni vida. Saben todos los versículos de la Biblia y no la viven. Entonces la gente le dice: para vivir así no quiero, gracias. Pero cuando la Biblia se sale de estas páginas y se mete en el corazón de uno y empieza uno a hablarles: uy, este libro está vivo, uy, Dios mío, claro que está vivo. Sí, hermanos, si es el Señor Jesús, porque la Biblia dice que Él es el verbo, la palabra en acción, no la palabra quieta. Y yo conocí a Jesús, usted conoció a Jesús. Entonces Él se mete en uno, y aunque uno no sepa mucha Biblia, si uno está lleno del Señor y del Espíritu, las cosas cambian. Pero también no es para que te quedes sin leer la Biblia, porque dice la Biblia misma que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Porque cuando vienen los problemas, los bombazos, los tunazos, cuando vienen los ataques diabólicos, uno puede echar mano de la palabra y reprender al enemigo. Por ejemplo, cuando se enfrentó el diablo con el Señor Jesús estaba en el monte de la tentación. 40 días tenía de no comer, fíjese usted, igual que usted, ¿verdad? Y yo. Y de repente se le aparece el chamuco ahí y le dice: mira, di que las piedras se conviertan en pan. Dice: Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pero le dijo: escrito está, sacó la espada. Así que es importante saber Biblia también, para que cuando el diablo venga a quererte fastidiar y te diga: te voy a matar, entonces tú le puedas decir: pues fíjate, don diablo, don Sata, que no te creo. Porque el que tiene las llaves de la muerte desde que te venció en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Y si Él no permite que me mates, nadie me mata. Y entonces no te puede matar. Mira, hermano, no hace nada el diablo sin que le tengan que pedir permiso a Dios. Es bien sujeto. El diablo es más sujeto que algunos hermanos. Y llega: Señor, te informo que vengo. ¿De dónde vienes? No le puede mentir. De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Has visto a mi siervo Job? Sí, Señor, no hay otro como él. Amén, Señor. ¿Quieres decir algo? Bueno, ya que me lo permites, Señor, es fiel según mi criterio por esto y esto. Pero déjamelo, dame permiso para poner mi mano sobre él y vas a ver que te blasfema en tu propia cara. Adelante, caminante. Pero le tuvo que pedir permiso. Cuando vienen pruebas sobre su vida, el diablo primero tiene que pedir permiso. El Señor Jesucristo le fue con la noticia a los discípulos y les dijo: les doy una noticia, mis estimadísimos discípulos. Sí, como solo buenas noticias tenía. Felices ellos. Sí, Señor, ¿cuál es la noticia? El diablo los pidió para zarandearlos. Aleluya, Señor, gracias a Dios que tú interceptaste esa petición, ¿verdad, Señor? Gracias a Dios que no nos vas a dejar en manos de él. No, pues fueron entregados.
Hermano, ¿por qué será que a nosotros a veces nos deja el Señor que seamos entregados al diablo para que nos arandeen? Tal vez no tanto por necios, sino porque tenemos basura. Entonces el diablo es el que limpia. Entonces es el basurero, ¿sí? Entonces agarra a él y mete la pala esa y la tira, como cuando se está limpiando el trigo. Entonces tira el trigo hacia arriba y toda la basura, todo el tamo, todo lo que no sirve, con el viento se va y vuelve a caer el trigo. Y otra vez para arriba, y otra vez se va la basura, y otra vez, hasta que queda bien limpio el trigo. Gloria a Dios. ¿Cuántos son trigo limpio? Aleluya, qué bendición. Démosle un aplauso a todos los que son trigo limpio al Señor. ¿Y cuántos serán trigo en zaranda? Porque es diferente ser trigo limpio a trigo en zaranda o a trigo en el molino. Porque ya que limpiaron el trigo, se lo llevan al molino y lo tiran ahí y le empiezan a pasar una piedrona, hermano. Usted sabe, el proceso del trigo no es el mensaje, pero por si hay alguna persona, de una vez que lo agarre. Sigamos acá. Entonces, te di por profeta a las naciones. No digas soy muchacho y no sé hablar, porque esos son los que ando buscando. Por eso en el Nuevo Testamento el Señor habla y dice: cuando los lleven a ustedes presos a algunos lugares, no preparen el mensaje, porque yo les voy a poner el mensaje en su boca y les voy a decir qué es lo que ustedes tienen que decir. Claro, a usted no es que le estemos deseando que se lo lleven preso, pero si usted, por ejemplo, llega ante alguna persona, mire, solo encomiéndese a Dios y esté buscando constantemente en la palabra el alimento necesario, porque en el momento necesario también usted va a ser una ametralladora, hermano, que va a empezar y así dice el Señor, y pao, y cuando siente va a dejar tuneados a todos, balaceados dicen en mi pueblo. Baleados dicen en el suyo. No digas soy muchacho, verso 7. Porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás, y todo lo que te mande dirás, y no tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte. Fíjese, hermano, qué tremendo que Dios le tiene que decir al ministro que no le tenga miedo a la gente, porque no siempre uno como ministro o como enviado de Dios va a encontrar una buena recepción. A veces se va a encontrar con corazones endurecidos, a veces se va a encontrar con gente incrédula, a veces se va a encontrar con gente que lo menosprecia. A veces tú vas a llevar un tratado y se lo vas a dar a alguien y te lo van a romper en la cara. A veces tú vas a invitar a alguien para que venga al culto y te va a insultar. A veces, ¿y usted qué cree? Que yo soy de esos que cambia de opinión tan fácilmente? Pues no cambio de opinión, mi camino es hacia el infierno y para allá voy. Bueno, pues que le va bien. ¿Qué puede hacer uno? Pero por lo menos hay gente más sensata que cambia de opinión. Hoy hubo 21 gentes que cambiaron de destino y de opinión y se fueron se inscribieron para irse para el cielo junto con usted. Fueron mucho más sensatos que muchos de los que dicen, no, pues esta es mi opinión, así me enseñó mi abuelito y así me voy a morir. Bueno, pues yo no quiero que le pase eso a usted, sino que Dios lo alcance. Bueno, pero sigamos acá, porque el punto hacia donde vamos llegando es, ya se me pasó el tiempo otra vez, Dios mío, hermano. Pero volvamos. Verso 8, no tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice Jehová. Entonces Jehová extendió su mano, tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Mire el proceso de un ministro. Primero lo conocen, después lo consagran, después le dan un ministerio, después lo llaman y ya llamado todavía no tiene palabras en la boca. Y después que lo llamaron, por último le ponen las palabras en la boca a un verdadero ministro, porque ese es un seguro de vida para él. Porque si le ponen las palabras de Dios en su boca antes de que lo llamen y lo consagren, no es más que la burra de Balaam.
Porque la burra de Balaam también, la burra de Balaam habló de parte de Dios, pero nunca la conocieron, nunca la consagraron y nunca la llamaron y nunca le dieron ministerio. Hay gente que quiere hablar como la burra de Balaam. Hay gente que quiere hablar así de parte de Dios, aunque sea como la burra de Balaam. Un momento, la burra de Balaam no la consagraron, ni la conocieron, ni la llamaron, ni le dieron ministerio. El seguro de vida de Dios para un ministro es que primero pase por sus facetas, para que cuando le ponga las palabras de Dios en su boca, no se hinche. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no me hinché, no me engreí con tu profecía. ¿Por qué? Ni Mosí le habían pasado el tráiler. Por eso decía el hermano: si ustedes vieran las pruebas que tuve esta semana antes de venir acá, ¿sabe para qué era? Para que no se hinchara. Le pasaron el tráiler cargado con refrigeradoras durante toda la semana de retroceso y entonces ya vino él a dar su testimonio. Tranquilo, ahora ahí está tranquilo. Así que, mi estimado hermano, usted debe darle gracias a Dios el proceso en el cual Dios lo metió, porque lo va a purificar y después le va a poner palabras en su boca y usted no se va a hinchar ni siquiera cuando diga: oh, eso que usted me dijo era de parte de Dios. Pues claro, ya dijimos que hace hablar a las burras, como no lo va a hacer hablar a uno también. Pero la gran diferencia es la consagración, el llamamiento, el ministerio y el conocimiento de Dios en nuestras vidas desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra mamá. Por eso a usted no lo pudieron abortar. Aquí saber cuánta gente habrá que su mamá, cuando quedó esperando bebé, dijo: ah, de paso que no hay trabajo, ni comida, ni cuartos, no hay nada. No sería bueno que fuéramos donde la niña Sinforosa, que ella hace algunos de sus trabajos raros, y algunas madres que no se atrevían a tanto, haciendo fuerzas, cambiando los muebles de la sala para la cocina, y los de la cocina para el comedor, y los del comedor para el tercer nivel de su casa, para ver si usted no nacía. Pero como Dios ya lo había conocido, ahí estaba usted bien agarrado, hermano. Se metió unas columpiadas tremendas, pero aquí está vivo. Aleluya. Démosle un aplauso, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Bendito el Señor. Nos guardó. Yo cuando yo empecé a entender todas estas cosas, yo sí me fui a platicar con mi madre, y todavía me hace falta platicar con algunos parientes que son muy ancianitos ya, y quiero ir a averiguar algunas cosas de mi familia, aunque ya averigüé algunas por espíritu. Pero yo le decía: mamá, y cuando tú me estuviste esperando a mí, yo de casualidad ¿no hubo algún peligro de algún parto prematuro o un aborto o algo así? ¿Cómo no? Me dio una infección tremenda y por poco te morís, y me muero yo con vos. Así que otro negrito barbudo estaría aquí, pero no yo. Pero tampoco el que dijo el hermano, ¿verdad? Pero óigame, le voy a decir esto, hermano, porque esto es importantísimo para nosotros. El Señor se provee de los medios necesarios para que nosotros vengamos a esta tierra a cumplir el propósito al cual Él nos llamó desde el principio, hermano. Por eso no desperdiciemos nuestro tiempo en otras cosas. Vamos en el propósito en el que Dios nos llamó y hagamos la obra para la que Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Bueno, entonces aquí es donde entra todo el lío, porque entonces le dice: mira, le dice, entonces te voy a poner mis palabras en tu boca. Y mira, en este día, ¿sabe por qué tanta vuelta, hermano? Porque mire el ministerio que le dan. Le dice: he aquí, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para desmenuzar, para arruinar y para destruir.
¿A quién le va a caer bien usted? Que ande usted arrancando, destruyendo, desmenuzando, derribando, arruinando. Si, hermano, yo he tenido la experiencia de conocer ministros que confrontan a la gente y que los ponen contra la verdad y le dicen: mire, este es usted, mire, así es usted. Ay, tan pesado ese ministro, tan grosero, tan falto de sabiduría, tan falto de tacto para decirme las cosas. Pero le ahorró tiempo. Le dijo sus verdades al hueso, puro Defensa Crema. Al puro hueso. Le dijo: usted es así, 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 así. Y esos ministros no son muy amados en las congregaciones, porque arruinan, destruyen, arrancan, ¿qué más? Desmenuzan. Esos no son amados. Pero el que solo le anda sobando la cabeza a uno: ay, hermano, venga a ver, voy a orar por usted. Venga, venga para acá, papayito. Venga, 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 venga. Y a sobarle la cabeza. Ay, tan amoroso el hermano, tan lleno de amor. Pero el que te ama te dice la verdad. ¿Sí o no? Entonces mire el ministerio: arrancar, desmenuzar, arruinar, de una vez destruir, y por último edificar y plantar. Ahora, el punto es: ¿qué es lo que Dios quiere arrancar de nuestra vida? Porque ahora que el hermano testificaba, yo decía: Señor, nosotros venimos muchas veces a la iglesia como nuevos, ¿verdad? Venimos como nuevos y no sabemos que nos tienen que hacer un trabajo. ¿Sabe cómo me decía un pastor a mí hace mucho tiempo? Me decía, también aquel se pasaba de achote, porque de una vez me decía: mira vos, me decía, él se ganaba la vida pastoreando, no pastoreando, él pastoreaba y se ganaba la vida componiendo carros y vendiéndolos. Entonces él lo que hacía era que iba y compraba 2 carros chocados de la misma marca, pero no de la misma parte. No chocados de la misma parte, sino que chocados de diferente parte, y entonces llegaba y los partía con soplete y los pegaba, los arreglaba, los dejaba nítidos y los vendía. De esa forma él se mantenía, y entonces se iba a ministrar la palabra. Entonces un día platicando me dice: mira, las ovejas cuando vienen a la iglesia que yo ministro, me decía, es como cuando me llevan un carro chocado al taller. Yo le meto soplete, lo parto en 2 y después los pego. Uy, dije yo, gracias a Dios que yo me convertí en otro lado. Dije yo, porque este ya me hubiera sopleteado todo. Pero fíjese, hermano, que cuando usted viene como nuevo a la iglesia, usted no vaya a creer que usted vino como nuevo a la iglesia y ya todo lo tiene ganado. Olvídese. Usted viene como nuevo a la iglesia y le tenemos que hacer su overhaul. El Señor el Señor ya le dio vida. ¿Cuántos creyeron en Cristo ya? Pues usted tiene vida, usted ya tiene vida eterna. Lo único que hay que asegurarse es que tenga vida eterna permanente. Porque es distinto tener vida eterna permanente. Bueno, pero entonces usted viene acá ya con vida eterna, cristiano, aleluya, gloria a Dios, y está usted levantando las manos y toda la cuestión. Lo felicito. Pero ahora tenemos que hacer un overhaul. Ahora le tenemos que arrancar algunas cosas. No se preocupe, la plata no se la vamos a arrancar. Pero, porque algunos dicen: uy, peor si este pastor me va a arrancar. No, olvídese eso. Algunas cosas le tenemos que arrancar, otras cosas le tenemos que desmenuzar. Por eso es que muchos no aguantan los primeros traqueteos de la vida cristiana, porque es como que uno lo llevaran a una clínica y le empezaran a dar un tratamiento. Pero a diferencia de una clínica, en aquella clínica no te puedes salir, tú no te puedes salir del hospital. Ahí te tienen. En cambio en la iglesia sí. ¿Te cayó mal que te dijeran tus verdades? Fácil, ya no vienes a la noche ni el próximo domingo y punto, se acabó el cuento. En una clínica no.
En una clínica ahí te dejan. Peor si eres de aquellos que los tienen enyesados hasta la cabeza, hermano, que están ahí movilizados. ¿Cómo se va a ir? Ahí se quedan acostados para decir no o sí, solo con los ojos pueden hablar. Entonces hay una gran diferencia entre el que ha sido salvado y el que está siendo consagrado. Amén. Dice amén todavía. Amén. Tal vez si le decimos al niño de atrás que deje molestar con el espejo, por favor, se lo vamos a agradecer. El muchachito que está hasta allá al fondo, de camisa peach, dirían en mi pueblo. Ok, muy bien. Sí, sigamos entonces acá. Sí. Entonces, ¿qué le vamos a arrancar? Mateo capítulo 15, versículo 13. Acompáñeme. Mateo capítulo 15, versículo 13. Dice desde el 12: entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron por estas palabras? Ya ve que la gente se ofende. Ya ve que la gente se ofende. El mejor predicador de todos los tiempos, el Señor Jesucristo, hablando. Y la gente se le ofende. Y entonces le dice: ¿sabes tú, Señor, que los fariseos se ofendieron al oír estas palabras? Pero él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ok, paremos aquí un ratito. ¿Será que tú tienes sembrado en tu alma algo que no es de Dios? Repito la pregunta. ¿Sí? ¿Será que tú tienes sembrado en tu alma algo que no es de Dios? Lo voy a poner de otra manera. Dice la Biblia: vosotros fuisteis rescatados de la vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres. Entonces muchos de nosotros heredamos una manera de vivir vana, llena de vanidad, llena de vanagloria. Y esa cosa la sembraron en nuestra alma. En nuestro corazón pudieron haber sido sembrados cosas de amargura. Digamos, un ejemplo, póngale que usted no conoció a su papá. A usted lo crió su mamá. Y su mamá era una madre maravillosa. Salúdemela por el 10 de mayo, ¿verdad? Que acaba de pasar. Lo felicito. Su mamá era una madre esforzada, abnegada, valiente, maravillosa, todo lo que usted quiera. Pero tenía un defecto. Que odiaba a su papá. No al de ella, sino al suyo. Es decir, el marido o exmarido de ella lo odiaba con odio jarocho. Entonces, desde que usted era chiquitillo, le empezaba a decir: mira, tené cuidado, tu papá ese es un tal por cual, es un viejo aquí, es un viejo allá. Aquí en la que provee para los frijolitos soy yo. Los zapatos que cargas puestos, yo me los macaneé para que vos te los pusieras. Los pantalones, tu papá se nos ha estado haciendo para atrás. Y empezó a sembrar en usted una planta que no había sembrado su Padre Celestial, que se llama amargura. Y usted creció y es cristiano, viene a la iglesia, acepta a Cristo, levanta las manos, se baja al agua, lo bautizan con Espíritu Santo, habla en lenguas, profetiza, tiene dones, llega a participar en la predicación de la palabra, en la enseñanza, es anciano y un día lo nombran pastor. Y tiene una planta en su alma que no plantó su padre, sino que plantó su mamaita linda. Y que no es de Dios. Y cuando a usted le mencionan a su papá, se le revuelve el estómago. Cambiemos de tema. ¿Por qué? Porque plantaron en su alma algo que no venía de Dios. Entonces ahora vienen los que son llamados como Jeremías
a arrancar, y eso duele. Porque para empezar, para poderle arrancar a usted una planta que no plantó su papá, yo le tengo que recordar las cosas. Y eso de entradita duele. Dice, uy, no, hermano, ya no hable de eso, por favor. Yo bien decía yo que no quería ir al culto hoy. Ya no hable de eso. Mejor hable de otra cosa. Mire, aunque sea hable de los diezmos, ese lo acepto, hermano, pero cambie de ese tema, hermano. Porque, hermano, cuando Dios lo agarra a uno y le habla de un tema y le pone el dedo en la llaga, eso duele, hermano. Eso duele mucho. Fíjese usted que a mí me impresiona la experiencia que yo tenía desde recién convertido. ¿Sabe qué me pasaba a mí? Que yo me iba en la mañanita y leía la palabra y tenía algún problema y Dios me hablaba y yo cambiaba, y en la noche se subía el pastor, hermano, pero como que le hubieran ido con el chisme. Y decía, ya es que hay gente que hace esto y hace lo otro. Mire, con pelos y señales, con detalles, como que se me hubiera conocido a mí. Y el único aliciente que yo tenía era, decía, pero gracias a Dios me arrepentí antes de venir al culto. Así que, dele, pastor, habla, padre, éntrele duro, éntrele al maíz picado. Muy bien. ¿Qué plantas habrán en su alma que no plantó su padre? Sino que las plantó usted, las plantó un familiar, las plantó alguien que no tenía que ponerse a plantar en usted. ¿Me deja darle otro ejemplo? Usted sí. ¿Y ustedes? ¿Me deja darle un ejemplo? Mire pues, ¿se acuerda cuando usted era chiquitillo? ¿Se acuerda usted cuando aquella maestra que no lo quería a usted? No me va a decir que nunca hubo una maestra que no lo quería a usted, porque a su papá usted siempre le decía que perdía las clases por eso. ¿Se acuerda de aquella maestra que le hacía la vida a cuadritos? Y usted chiquitío, y esa persona le sembró en su corazón algo en contra del colegio, algo en contra de la educación, algo en contra de la autoridad, algo que no era, que venía de Dios. Entonces ahora usted viene a Cristo y lo que tenemos que hacer es, ministrando, empezar a arrancar eso, arrancar, pero arrancar para deshiervar, para nunca más vuelva a salir. Eso es bien duro, eso es bien difícil. Fíjese que a mi papá le caía muy mal vernos a nosotros desocupados. Supóngase que yo estaba de vacaciones bien ganadas, ¿verdad? Ahí estaba yo, tranquilo, sentado en algún lugar. ¿Qué estás haciendo aquí? Descansando. Pues anda, cansate antes de descansar. Vení. Y mira, como hacíamos de todo, entonces de repente me miraba y me decía, mira, deshiervate todo esto. Y yo me imaginaba, teníamos un jardín pues de regulares dimensiones, ¿verdad? Y yo me imaginaba, decía, tan bonito que sería que le pasáramos una maquinita así y quedara el césped así bien bonito, ¿verdad? No, mi papá decía, quita la hierba esa. ¿Pero cómo hago, papá? Con el machete Kuma. Lo metes aquí, mira, y lo arrancas de raíz. Pues me voy a llevar todo el día, si eso es lo que quiero, me decía él, ¿verdad? No verte sin hacer nada. Ahí aprendí a deshiervar. A veces me hacía loco, ¿eh? Pero de alguna forma, cuando uno empieza a deshiervar en el alma de la gente, es una tarea dura, hermano, ardua, lo cansa a uno. Y sabe, no solo a uno, lo cansa a la gente también. ¿Sabe por qué? Porque uno le está orando por alguien que viene con uno y le dice, mire hermano, fíjese que ore por mí porque no se me quita este vicio, qué sé yo, del cigarro. Muy bien, ok, venga, voy a orar por usted en el nombre de Jesús, y hablar, ¿verdad? Y mire, pero ¿por qué será esto? ¿Cuándo empezó? Cuando usted era niño no hizo tal cosa. Va a hablar, y de repente pues a deshiervar, y a deshiervar, y a deshiervar. Una semana sin fumar el hermano.
a los 15 días, hermano, fíjese que me volvió a salir hierba. Ay Dios, hermano, me dan ganas de decirle, mi papá ya me hastió de eso y usted sigue molestando. Pero no, aquí no lo vamos a hacer. Seguimos de frente, hermano. Entonces, cuando a usted le estén arrancando lo que le tienen que arrancar, no desmaye, no se frustre. Cuando le estén arrancando sus costumbres antiguas, no se frustre. Si le vuelven a resurgir, si le vuelven a surgir de vez en cuando, si aquello que usted creyó que ya se había ido, de repente hace la aparición otra vez por ahí, entonces, siempre y cuando también no sea de una vez un pecadote, ¿verdad? Vaya a ministrarse, confiéselo, platíquelo, háblelo, y el Señor va a hacer la obra. Sigamos acá. Otra vez el tiempo. Ya nos vamos a ir, hermano. Ya sé que vino a las 7 de la mañana, ya lo sé. Pero no hay problema, ¿verdad? Entonces, dice acá que nos pusieron para arruinar, fíjese usted. Dice que nos pusieron para destruir y por último para edificar y plantar. Pero en 2 de Corintios 10, el versículo que leía mi hermano, hay que chequear cuáles son las cosas que nosotros tenemos que destruir, porque aquí están bien claras. En 2 de Corintios capítulo 10, en el versículo 5 dice, desde el 4, para aplicar la fórmula pastoral, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted oye las profecías, le pone atención a las profecías. Hoy hubo una profecía que decía que se habían destruido las murallas. Las murallas pueden ser de muchas cosas. Las murallas pueden ser murallas de incredulidad, muros de indiferencia, pueden ser murallas que no permitan la penetración del evangelio en nuestro corazón. Entonces dice acá, nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y destruimos la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto quiere decir que nosotros estamos en una lucha constante en la cual tenemos el poder de parte de Dios sobrenatural para tomar autoridad en contra de huestes que no se miran pero sí se sienten. A veces hay gente que tiene un temor espantoso, hermano, y ese temor es una hueste que lo está fastidiando, que lo persigue. Usted se mueve para allá y ahí va la hueste, se mueve para allá, ahí va la nube, pero no de Dios, sino que del diablo. Y llega un momentito que yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me pasó, hermano. Fíjese que un momentito que yo fui asediado con mucho miedo, hermano, de aquellas cosas que cuando a uno le cuentan lo que le sucede, hasta se le pone la carne así como la piel de gallina, ¿verdad? Y un día me recuerdo que estábamos en nuestra casa en la noche y sucedió algo de eso. Yo me percaté de cómo había penetrado una hueste espiritual de maldad a la casa y me dio miedo. Pero en ese ratito me dio mucha cólera. A veces la cólera es buena, ¿verdad? Y entonces me dio cólera y me levanté y no, diablo, hoy sí ya me colmaste la paciencia, fíjate. Y me puse, pero me entró una autoridad sobre mi vida, hermano, que dije yo, ahorita te me vas de aquí, pero ahorita te voy a abrir la puerta. Y puro loco, te voy a abrir la puerta y te vas,
pero si no te saco de todas maneras. Y abrí la puerta, fuera pues, fuera te va. Y empecé a gritar como loco en la casa, hermano. Nunca más volví a sentir eso. Y mucha gente que está atemorizada, mucha gente que está enferma, mucha gente que tiene problemas de indiferencia en su alma, mucha gente que se ha vuelto religiosa, debería en algún momento de voltearse en contra del diablo y tomar autoridad, porque las armas que nos dieron a nosotros son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para destruir pensamientos, argumentos, pensamientos altivos y echarlos fuera. Mira, hermano, ¿usted lo cree? Yo lo creo también. Entonces nos pusieron para destruir. Fíjese, ¿para qué llamaron a este hombre? Qué trabajito el que le tenían que dar, hermano. Arruinar, destruir, desmenuzar, desarraigar o arrancar. Plantar y edificar, sí, qué chulo, ¿verdad? Qué bonito ir a poner ahí en una macetilla y después trasladarlo para allá. Pero arrancar no a todos les gusta. Y hermano, a nosotros nos tienen que arrancar y destruir y desmenuzar muchas cosas. Dice Miqueas en el capítulo 1, yo finalizo. Dice Miqueas en el capítulo 1 que una de las cosas que nos tienen que desmenuzar en nuestro corazón es la idolatría. Entonces a veces llegamos a Cristo, conocemos a Jesús, somos salvos, vamos camino al cielo y todavía somos idólatras. Y podemos ser idólatras de un montón de cosas. Podemos ser idólatras de una religión que no necesariamente tenga que ser la que usted se le está viniendo a la mente ahorita, sino que hay gente que tiene idolatría por su religión evangélica. Para ser idólatra no es necesario que usted tenga una imagen en su casa. Usted puede ser idólatra de su carro, que no viene al culto porque le pueden destruir su carro. Y de todos modos en el parqueo donde lo dejan, que puede ser de los mejores parqueos, una señora, iba a decir otra cosa, una señora de esas que está aprendiendo a manejar, todavía se parquea de este tamaño y cuando abre la puerta de la gran Suburban, ¡blan!, le hunde la puerta de su carro 96. Usted puede ser idólatra de eso. Y Dios quiere que sea desmenuzada la idolatría. Por eso es que muchas veces cuando nosotros ponemos en un pedestal a la gente, se nos desmorona o se nos derrumba. Por eso nosotros no debemos de poner nuestros ojos en el hombre, sino que en Dios, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, en Él solamente. Porque si los ponemos en otra persona y esa es nuestra base, nuestra confianza, entonces somos idólatras. Por eso hay esposas que tenían a su esposo como el non plus ultra, y un día se enteran de que tiene 4 mujeres. ¿Me hizo eso a mí? No, usted no, a las 4 mujeres. A usted solo le engañó y Dios se lo mostró para destruirle su ídolo. Por eso hay mujeres y hombres que tienen como ídolos a sus hijos y de repente los tienen que ir a sacar de la cárcel y se le derrumbó el ídolo, porque Dios desmenuza la idolatría. Hermano y hermana, amados en el Señor, desmenucemos la idolatría antes de que nos la desmenuce el Señor y salga con vara de hierro para ir a darnos. Todo eso es lo que hay que hacer. Ese es el overhaul. ¿Cuántos se apuntan al overhaul del Señor? No importa que duela. De todos modos te lo van a hacer y nos lo van a hacer. Aunque duela, dice la hermana, de todos modos me lo van a hacer. Me va a doler más. Si me resisto me va a doler más. No. Mire, de todos modos nos lo van a hacer, pero puede haber una salida: la anestesia general. Dios te puede trabajar tu alma poniéndote anestesia. Y cuando tú regreses y mires para atrás y digas, ala, y todo eso caminé yo, ala, qué tremendo.
¿Y cómo fue que no me morí, Señor, de la pena, de la tristeza, de la angustia? Hay gente, hermano, que pasa unos apuros, unas penas, unas tribulaciones tan grandes, que cuando algún día se suben y lo cuentan, es tan dulce oírlos, pero fue amargo en su vientre, fue amarga su vivencia. Tuvo que llorar lágrimas, y no solo saladas, sino que a veces hasta ya lágrimas de sangre, hermano, y no de Telma, sino que lágrimas de sangre. Oh, hermano, pero ahí está Dios haciendo la operación. En los unos, no digas soy muchacho, porque a donde te mande vas a ir, aunque te me resistas. Así que si aquí hay gente que fue señalada desde el principio para ser ministro que lleve la palabra, aunque se resista, va a terminar predicando. Le dijeron a Spurgeon, le preguntaron sus alumnos, yo admiro mucho a Spurgeon, pero no estoy de acuerdo siempre con él. Claro, podemos disentir, no es San Spurgeon, ¿verdad? Aunque sí es santo ante el Señor. Le dicen los estudiantes a Spurgeon, Spurgeon, maestro, sí, discípulos, ¿cómo puedo hacer para saber si Dios me está llevando al ministerio? Resístete, le dijo él, resístete, porque de todos modos, aunque te resistas, te va a llevar, si eres llamado. Está bueno el consejo, pero yo le diría, mejor no se resista, porque si es cierto que lo va a llevar, mejor averigüe, porque si usted es ministro y Dios lo está llamando y usted se resiste, va a llegar al ministerio, pero como Jonás. Y yo quisiera ser como Pablo cuando dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial, me llamó y aquí estoy, heme aquí, Señor, obediente. Entonces Dios le habla hoy a la gente que tiene un talento, un ministerio en el cuerpo de Cristo. Aquí ministro, no soy solo yo, claro, Dios me dio la trompeta a mí para que le predique, pero aquí ha de haber un montón de ministros. Mire, por el amor de Dios, no se resista cuando lo estén llamando. No venga con argumentos, niños. Señor, no puedo hablar. ¿Y acaso Dios necesita oradores picos de oro? Si eso fuera lo que Dios necesitara, no estaría buscando en iglesias, estaría buscando en universidades, y ni siquiera en las de aquí. Pues sí, porque perdóneme, no es ser malinchista ni nada por el estilo, pero hay mejores. Las iría a buscar a la Sorbona de París, o le iría a buscar a Harvard. Pero resulta que Dios anda buscando sus ministros muchas veces en la escoria, y los saca, los consagra, los pone en su iglesia, los prepara, les hace un overhaul, y después empieza a pasar Dios buscando corazones, diciendo, necesito uno para ir a predicar. Y entonces mucha gente levanta su mano y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Eso es una administración. La otra es, te están arrancando, desmenuzando, destruyendo, arruinando. Mucha gente me pregunta, hermano, ¿por qué cuando yo estaba en el mundo me iba todo bien y solo vine a Cristo y me empezaron los problemas económicos incluso? Porque muchas veces Dios quiere que se destruya la riqueza que te dio el rey de Sodoma para darte la riqueza de él. Hasta mañana gloriosa, porque ha sido gloriosa, ha sido maravillosa. Dios quiere trabajar con esos dos tipos de personas. Ya trabajó con los que no eran salvos, salvó 21. Buena puntería tiene el Señor. 21 salvó.
7 por 3, 21. 7, 7, 7 salvó el Señor hoy. Fíjese usted, en vez de salvar 6, 6, 6, salvó 7, 7, 7. ¿Con qué razón puso el sello en la frente, verdad? Aleluya. 21. Esos 21 que salvó. Yo no quiero ser un místico en nada por el estilo, pero no es casualidad. No quiero sacar figura de eso, pero 21 rociamientos había en el tabernáculo de Moisés. 7 en el atrio, 7 en el lugar santo, 7 en el lugar santísimo. Eso quiere decir que el que empieza la buena obra en el atrio la va a terminar en el lugar santísimo. Así que él empezó la cosa hoy, la va a terminar con los que pasaron aquí, que estaban aquí llorando, gimiendo. Olvídese, ahí va a ver. Y con usted también, no se preocupe. Ya trabajó con ellos. Ahora quiere trabajar con los que tienen llamado ministerial. No te resistas, ni te abalances. Espera el segundo de Dios. Y también quiere trabajar Dios con los que están en el proceso de esas 4 cosas que acabo de leer. Y yo finalizo diciendo lo siguiente: deseo ministrar a aquellos que saben que tienen un llamamiento ministerial, para que vengan. Aquellos que saben que tienen un llamamiento ministerial, vengan. Tú, al igual que Jeremías, fuiste conocido antes de ser formado. Y Dios tiene un trato con tu vida. Dios tiene un trato con tu vida. Yo no voy a orar todavía, porque voy a esperar que vengan los que tienen que venir a arrodillarse, que busquen su lugar aquí al frente. No te resistas al llamado de Dios. No te resistas al llamado de Dios. Ahora que estás aquí, te quiero explicar un par de cosas mientras sigues derramando tu alma. Como tú sabes que tienes llamado, por eso es que te están limpiando tu alma, arrancando, arruinando, desarraigando, destruyendo, desmenuzando. Porque hay cosas que Dios no le agradan que tienes en tu alma, y las va a arrancar. Y luego te va a poner en tu boca la palabra de Él, no la tuya. El tiempo es final. La Biblia dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Pero alguna vez, en vez de rogar que envíe obreros a la mies, le has rogado: envíame a mí. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio, con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.